El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Gracias por acompañarnos en el tema sobre la mesa de Mega Noticias. Gracias a este espacio de opinión que junto con Eduardo Manzanares, nuestro analista de casa, estaremos hablando de uno de los temas, Eduardo, que me parece que es importante ir destacando. ¿Sí? A donde se le rasca sale pus, ¿eh? A donde volteas para acá, Segalmex, sale pus. Seguridad Alimentaria, sale pus. Que si el clan, los amigos de los hijos de López Obrador, sale pus. Ahora hasta la Marina, la institución de mayor confianza y credibilidad durante muchos años, durante muchos sexenios fue la Marina. Y hoy embarrada hasta adentro con este tema del contrabando ilegal, del robo de combustible, de la falta de pago de impuestos, en fin. Sí, me parece que son temas graves, pero no solamente eso, Eduardo, sino también hombres tan cercanos a López Obrador como a Dan Augusto López, ¿sí? Sí, que de alguna forma secretario de Gobernación, estás hablando de un personaje sumamente, el hermano, decía López Obrador, su hermano, sí, haber nombrado como secretario de Seguridad a un delincuente, líder de este grupo La Barredora, me parece que son hechos, a ver, ahora sí no estamos hablando de especulaciones, son hechos que reconoce el mismo gobierno, y que el gobierno de Claudia Sheinbaum, hay que reconocerlo, sí, parece que tiene, y digo parece, y ahorita te quiero escuchar tus comentarios, pareciera que tiene una idea diferente a esa simulación que hizo López Obrador el sexenio pasado de que se iba a combatir la corrupción, y lo que vemos es que la toleró, la permitió, y yo no sé si hasta la promovió, pero me parece que es un tema que vale la pena destacar. Estimado Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Raúl, te saludo con gusto y voy a tratar de ser corto e ir al grano. No alcanza para decir cumplimiento, aunque los resultados mixtos pues nos prueban que hay por lo menos, si no un avance, sí un cambio en cuanto a lo que estuvimos escuchando la administración pasada, y que tú, bueno, pues prácticamente me quitas las palabras de la boca. Yo considero que Andrés Manuel lo que hizo fue permitir la corrupción y ocultarla, o en su caso pues no castigarla. Cuando se le preguntó a López Obrador sobre los probables vínculos del exsecretario de Seguridad Pública en una conferencia matutina, lo que hizo Raúl fue defenderlo, como defendía a cualquier servidor público emanado de las filas de Morena o de la autollamada Cuarta Transformación. Ahí están los videos, ahí está la conferencia matutina. Esa es la gran diferencia, de que prueben. No, pues ¿cuáles pruebas? Ahí están los dichos, y quien tiene que actuar en consecuencia pues es la misma autoridad. Lamentablemente, Raúl, la administración pasada, todo lo que significaba transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, el propio gobierno federal se encargó de desmantelarlas, de destruirlas, les fue minando poco a poco su trabajo, quitándoles presupuesto, hasta que llegó el momento de eliminarlas por completo. Sí, se convirtieron en secretarías, pero a ver, son juez y parte, Raúl. Si la sociedad civil organizada se tardó tantos años en crear este mecanismo de contrapesos, pues era precisamente para que el gobierno no fuera juez y parte. Pero ahora, pues basta con que ellos digan no hay nada para que pues les tengamos que creer. Pero ahora, con el caso de Bermúdez, con el caso de Huachicol, con el caso de Seguridad Alimentaria, de Segalmex, vaya, ¿qué más pruebas quieren, Raúl? Sí. Y mira, yo creo que cómo las cosas cómo cambian, ¿no? Todavía hace unos años el mismo López Obrador seguramente hablaba de legado, ¿no? Quería quedar en la historia de este país como el mejor presidente, como muchas veces se le dice. Pero lamentablemente para él, sí, cada vez que pasa el tiempo y que van saliendo todas estas cloacas, de alguna forma queda como un presidente mentiroso, como un presidente que simuló muchas cosas,
y que de alguna forma vemos precisamente esto, independientemente de que posiblemente hay algunos aciertos, pero me parece que ese legado que supuestamente dejaba era importante. Pero bueno, déjame entrar a este tema. Sí, ¿por qué el actual gobierno de Claudia Sheinbaum sí ha empezado de alguna forma, o por lo menos da a conocer estos inicios, ¿sí? Estos decomisos de los buques, los decomisos de los ferrotanques con combustible, el de alguna forma estar y meter a la mano en el tema precisamente de Bermúdez? O sea, pareciera, y todo me parece, y lo habíamos hablado aquí en algún momento, es una gran oportunidad de la presidenta para poder de alguna forma sí mostrar que sí hay voluntad, que sí se quiere realmente combatir la corrupción, sí, pero por otro lado me parece que también llegan señas extrañas, señas raras, por un lado, en el sentido de no querer llegar al fondo. Según dijo, se iba a llegar tope donde tope, pero parece que todo el tope llega a Tabasco. Y es precisamente ahí donde me parece que las cosas se empiezan a atorar. No estoy convencido totalmente de que sea un tema de voluntad solamente de este gobierno que emana de ese gran liderazgo de López Obrador. Sí, me parece que hay elementos externos como la presión de los Estados Unidos, sí, que han venido presionando para que se actúe contra tanto político delincuente. Entonces, me parece que hasta dónde va a llegar Claudia Sheinbaum en este tema, Eduardo. No sé, ahí sí no sé hasta dónde va a llegar, Raúl, pero hay grandes peros. Por eso te decía hace un momento que hay avances con pruebas mixtas. Bien, se reformó, hubo una reforma institucional de la Secretaría de la Función Pública para convertirla en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con un reglamento, un programa sectorial desde el 2025 y hasta el 2030. La presidencia coloca la anticorrupción como bandera de primer año, incluyó compromisos en prevención, compras, modernización. El caso del huachicol explota bien, pero hay grandes peros, Raúl, grandes peros, y quiero reiterar algo, ¿no? El tema de ser juez y parte, la autonomía e independencia, un aparato anticorrupción dependiente del Ejecutivo obviamente limita las posibilidades y las capacidades del organismo. Una Secretaría Anticorrupción, una Fiscalía Anticorrupción o un Sistema Nacional Anticorrupción en el que no tiene dientes y no ha servido absolutamente para nada, Raúl. Y lo peor de todo, los indicadores globales, los indicadores internacionales, porque México cae en el índice de percepción de la corrupción del año 2024, cayó a 26 sobre 100 puntos, que lo está colocando prácticamente en el lugar 141, si mal no recuerdo, de 180 países. Obviamente esto no respalda este cumplimiento integral de lo que se ha venido prometiendo en la actual administración. La administración pasada, Raúl, bueno, pues simplemente se encargó de permitir de todo y puso a quienes no debió haber puesto, a esta institución, a una de las más respetadas de México, que es la Secretaría de Marina Armada de México, en donde estaba la corrupción, dicho por el mismo gobierno. Vamos a limpiar de corrupción las aduanas y vamos a mandar a la Marina, porque la Marina se va a encargar. Pero hoy en día las muestras nos dicen que a lo que se encargaron pues fue enriquecerse. Ahí está el caso de los sobrinos del exsecretario de Marina, pero faltan más, Raúl, faltan más. O sea, simplemente no puede haber ese manto de cobertura institucional hacia el exgobernador de Tabasco y hacia el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. No puede haber, Raúl, no puede haber ese mismo manto de impunidad hacia Rubén Rochamoya, allá en Sinaloa, hacia el gobernador de Tamaulipas, y hacia
Morena, alcaldesas que son vinculadas a ranchos, como el caso aquí de la alcaldía de la alcaldesa Colipe en el estado de Veracruz, en un rancho de un familiar de Caro Quintero. Vaya, o sea, son muchos mantos que cubren la impunidad y la corrupción que no le van a permitir avanzar la administración de Claudia Sheinbaum, lamentablemente para Claudia Sheinbaum y para México, desde luego. Sí, mira, cuando vemos casos como estos decomisos enormes y la actuación de García Harfuch, de alguna forma dices, bueno, parece que hay intención, pero realmente llegará hasta donde tope, como decíamos hace un momento, o realmente va a empezar a cuidar flancos. A mí me dio una pésima señal ese extravío del avión donde venía este señor Bermúdez de Paraguay, sí, que venía y que todo el mundo estaba siguiendo, hoy mediante los sistemas digitales que hay, por dónde venía el avión y de repente desaparece en Colombia. O sea, esa escala sospechosa de varias horas, sí, en un vuelo que podría haber sido directo de Paraguay, luego de que Paraguay lo expulsa a este sujeto y que ya venía para México, de repente esas horas que de alguna forma estuvo, por llamarlo, desaparecido, sí, el avión de este sujeto, sí, primero. Segundo, tema que también es importante señalar, ¿por qué el gobierno de Tabasco, la Fiscalía Anticorrupción de Tabasco, ha reservado durante 5 años las declaraciones de Bermúdez? O sea, ¿qué es lo que están protegiendo? Supuestamente el argumento es que no quieren que que haya datos que se puedan colar, que se puedan filtrar, sí, fuera de la investigación. Y entonces ese es el argumento para reservar la información, cuando me parece que las declaraciones que haga este señor son claves que implican directamente a Adán Augusto y quizás hasta al expresidente. Entonces, me parece que de alguna forma hay todo un movimiento que está tratando, por un lado, de decir, sí queremos combatir la corrupción, sí estamos medio rompiendo con el sexenio de mi mentor, pero no vamos a llegar al fondo de los hechos. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Yo creo que no te equivocas, Raúl. Desde luego que Claudia Sheinbaum no pateará el pesebre de Andrés Manuel López Obrador, a menos de que haya una exigencia real de el vecino del norte, porque sí lo tengo que decir, así lo considero yo, que hay mucha presión de Estados Unidos y si la presión aumenta, pues por lo menos no llegará quizá hacia López Obrador, pero sí a altos mandos. Y es increíble, inverosímil lo que acabas de mencionar y lo que sucedió con la Fiscalía ya de Tabasco. Vamos a reservarnos la información de el que se señala como líder de un grupo delincuencial. Caramba. Vaya, esto es verdaderamente inverosímil y que lo permita y que no haya un reclamo por parte de la Federación se me hace aún peor, Raúl. A mí me gustaría escuchar a la Presidenta de México con la misma vehemencia, así como ha insistido que Estados Unidos explique cómo fue que llegó el Mayo Zambada a los Estados Unidos, con esa misma vehemencia y con esa misma grado debería estar exigiendo y pidiendo por qué reservan la información de Bermúdez Requena, todas las declaraciones patrimoniales, pero también por qué se tardó tanto en llegar a nuestro país después de que Paraguay lo expulsa. Así, con lo mismo, queremos saber el por qué. Pero al parecer no es lo mismo. Es como lo que están haciendo ahora los morenos, Raúl. Siguen viviendo con, es que Calderón sabía todo lo que hacía García Luna, pero cuando le dices lo mismo sobre Adán Augusto de su secretario, no es lo mismo. Él ya dijo que no sabía nada y pues hay que creerle. Carambas, aquí aplica que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Esa que te gusta tanto, sí, la verdad. Sí, ahora, caray. Pero independientemente de este tema de impunidad que lo has marcado bien, de estas cosas tan inverosímiles que estamos observando, como el de reservar la información de las declaraciones de un delincuente,
sí, y que es clave precisamente en todo esto. Me parece que al mismo tiempo es sorprendente la cantidad de dinero, de robo, de recursos, el tamaño del desvío. A ver, nos quedamos con la estafa maestra, que se ha quedado chiquita frente a las nuevas estafas de seguridad alimentaria, de Segalmex, tipo López Obrador, de ahora seguridad alimentaria ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que parece 2,000 millones de pesos, hasta ya se oye poco. Sí que es muy complicado poder entender de qué tamaño es, pero sí el robo, el contrabando, el huachicol, sí, donde está involucrado funcionarios de la Marina, gente de aduanas, todo este entramado gigantesco de corrupción, sí, de alguna forma se ha valorado que puede alcanzar los 500,000 millones de pesos. ¿Y de qué estamos hablando? Lo decía Mario Amparo Casar de Mexicanos contra la Corrupción, sí, es el equivalente a un presupuesto de un año de todas las pensiones de los adultos mayores. De ese tamaño es el robo de esta administración, precisamente, que se da con el tema del huachicol, lo que llevamos, digamos, que hasta el momento se conoce. Entonces, los montos son también gigantescos, ¿sí? Aquellos fraudes y los cochupos de Lozoya, de Pemex, se han quedado chicos frente a la cantidad de dinero que se maneja en esto. ¿Y dónde está ese dinero? Y los conflictos de interés, todo minimizándolo, López Obrador, que si sus hijos, que el conflicto de interés con José Ramón, con una residencia en Houston, el Andy López Beltrán, que ni trabajo tenía y ahora son hombres de negocio que viajan por el mundo. Por favor, Eduardo. Sí, estos superaron al maestro que fue el PRI. De por sí el PRI superó a todo lo que se había hecho en la época de Fox y Calderón, pero sí superaron al maestro, desde luego. No en balde por eso muchos expriistas están en las filas de Morena, desde luego, pero el grado de cinismo de muchos, incluyendo, me voy ahora con la secretaria general del partido de Morena, con Luisa María Alcalde, porque se les olvida realmente, Raúl, ese pasado que tanto señalan, al grado de decir, es que no es cierto, son calumnias, son mentiras, pero una sola prueba no presentan. Todo se queda en dichos. ¿Creen que la autoridad moral del antecesor de Claudia Sheinbaum es suficiente para que ellos sigan y sigan y sigan con esta narrativa que ofende la inteligencia de los mexicanos, desde luego, y que ofende a las grandes instituciones del país? Porque me queda claro que los corruptos son las personas, no las instituciones. El problema es que esas personas corruptas manchan a las instituciones. Claro, y lamentablemente, como dices, hay una gran impunidad en este sentido. Yo no sé cómo vamos a acabar, cómo va a acabar con el tema de la corrupción. No sé cómo se va a acabar con este gran cáncer que es el tema de la corrupción. Por lo pronto, doy el beneficio de la duda a este gobierno, que por lo menos ya empezó. Vamos a ver cómo termina. No estoy seguro cómo vaya a terminar, si realmente va a llegar a donde se necesita llegar o realmente va a quedar en los 14 detenidos en un proceso de un señor metido en el antiplano, sí, que es la clave dentro de esa relación de complicidad con el exsecretario de Gobernación de este país y la posibilidad también hasta con el expresidente. Pero ya veremos, ¿sí? Podría ser la gran oportunidad de la presidenta Claudia Sheinbaum para realmente mostrar algo diferente y una lucha contra la corrupción, o seguir en esta simulación, Eduardo. Exactamente, y aquí hay un gran reto, el reto de la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, de no meterle el pie a la presidencia de la República, es decir, hacer su trabajo, judicializar los altos mandos de la Secretaría de Marina en el caso del huachicol y llevar a tribunales a los posibles implicados. Todo dependerá de lo que diga Bermúdez Requena, si es que esto se sostiene, Raúl. Y para muestra, un botón, ¿cuándo se puede acabar con la corrupción? Sarkozy, expresidente de Francia, en prisión por malversación de fondos. Pío López Obrador, exonerado
por la misma razón. Y con las evidencias de haber recibido con los evidencias, sobres. claro. Bueno, Exactamente. Eduardo Manzanares, muchas gracias. Vamos a continuar desde luego en el tema sobre la mesa, análisis de Meganoticias. Gracias. Lo invito mientras tanto a que se siga informando correctamente a través de Meganoticias. Hay información importante. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.